con nosotros y un encuentro con nosotros, y donde encuentra corazones dispuestos a encontrarse con Él, la presencia de Dios se hace manifiesta en ese lugar. Así que pensando en las mujeres que iban a estar ayer en el retiro, pensando en toda la cantidad de gente que ha pasado a lo largo de nuestros 17 años de iglesia por retiros similares a este, y que han tenido un encuentro con el Señor, el pensar en algunos de los que estamos aquí presentes, lo que significó para nuestras vidas. El día que nos encontramos con el Señor, no necesariamente en un retiro, pero el día que nos encontramos con el Señor, el día que nuestra vida, como decía recién Vero, el día que se fue la oscuridad de nuestra mente y pudimos entender de qué se trataba el Evangelio, de qué se trataba el amor de Dios, nuestra vida tuvo un cambio tan radical y tan impresionante que a veces cuando me pongo a pensar qué sería de nuestras vidas, de mí en lo particular, de mi esposa, de mis hijos, si no hubiéramos conocido al Señor, solamente salen palabras de agradecimiento. La palabra de Dios está llena de historias de personas que se han encontrado con el Señor. Y esto del encuentro con el Señor depende mucho de nuestra reacción y de nuestra respuesta a ese encuentro con el Señor. Algunas personas a lo largo de su vida han perseverado en ese encuentro con el Señor, o ese encuentro con Dios marcó sus vidas de tal manera que entendieron el rumbo. Y por más que tal vez tropezaron, o por más que tal vez en el camino no fue fácil, sabían en la dirección que tenían que caminar. Sin embargo, otras personas que tuvieron un encuentro real con el Señor, con su poder, tomaron la decisión de simplemente eso, una linda experiencia, un lindo momento, una linda jornada, pero después se olvidaron del Señor. Y la Biblia está llena de historias así, personas que tuvieron encuentros impresionantes y que después de algún tiempo se olvidaron. Por eso creo que estos dos pilares sobre los cuales quiero fundamentar el mensaje de esta mañana, quiero que lo tengas en cuenta a lo largo de toda tu vida. En primer lugar, Dios quiere encontrarse con nosotros todos los días. El Señor quiere encontrarse con nosotros siempre. El Señor quiere tener un encuentro con nosotros. El Señor no quiere que vivamos de eventos, o vivamos de reuniones, o vivamos de momentos de fines de semana. El Señor quiere encontrarse todos los días con nosotros. Pareciera como que Él nos está esperando que nosotros lo busquemos. Eso es lo primero. Lo segundo es que un encuentro puede cambiar nuestra historia, pero que va a depender mucho de nosotros, porque el Señor siempre va a estar ahí, el Señor siempre va a querer abrazarnos, siempre va a querer amarnos, pero va a depender de nosotros el continuar en nuestra vida de fe hasta el día que Él nos llame a su presencia. A lo largo de los evangelios podemos ver muchos y variados encuentros con el Señor. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, terminaron con milagros. Cada encuentro y cada milagro tuvo una característica singular, algo que lo distinguió, algo que fue propio solo de ese milagro. Ciegos que veían, cojos y paralíticos que caminaban, leprosos que eran sanados, milagros en la escasez y la carencia, como la alimentación de los miles, o milagros en el trabajo, como aquel día infructuoso en que no habían pescado nada y el Señor les permitió tener una pesca milagrosa. Es decir, encuentros con el Señor de distintas características, pero que podían o pudieron marcar la vida de los que se encontraron con el Señor. Dice la palabra de Dios que fueron tantos los milagros que hizo el Señor y tanto estos encuentros con el poder y la gracia y el amor de Dios que tuvieron las personas que vivieron en el tiempo de Jesús, que Juan termina su evangelio, la última oración que hace Juan, o el último versículo de Juan en el capítulo 21, versículo 25, dice que el Señor hizo muchísimas cosas más. Hizo tantas cosas el Señor que si se escribiera todo lo que hizo, y va a utilizar una hipérbole, es decir, una exageración, dice, creo que los libros no entrarían en el mundo entero. Así que imagínense la cantidad de historias que podríamos nosotros conocer si se escribieran todos los encuentros que Jesús tuvo con personas y todos los milagros que el Señor hizo. La historia que vamos a ver en esta mañana es de una riqueza singular porque tiene características singulares, pero nos abre los ojos frente a la realidad que acabo de decir. Dios desea bendecirnos, pero espera que nosotros deseemos la bendición que viene de Él y la respuesta que solo Él
puede darnos. Hay distintas maneras de buscar ser feliz, hay distintas maneras de vivir la vida, hay distintas maneras de enfrentar las situaciones. Algunos hemos entendido que nuestra bendición se encuentra en las manos del Señor, siempre. La historia es una historia que aparece en dos de los evangelios, en Marcos capítulo 7, y en Mateo capítulo 15. Voy a ir leyendo los dos evangelios porque son historias que cada evangelista va a dar algún detalle importante. Entonces voy a entrelazar las dos historias paralelas para poder compartir los detalles que uno y otro evangelista le presta atención. En Marcos capítulo 7, versículo 24 dice: levantándose de allí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mateo no va a dar tantos detalles de esta introducción o de este principio, y va a decir solamente en Mateo capítulo 15: saliendo de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Lo que vemos en este pasaje de forma rápida y sencilla para ir al centro del mensaje es que pareciera como que Jesús está un poco cansado de todo el trabajo que hay en Palestina. Hay mucha oposición. Si uno mira los versículos o los capítulos anteriores, los religiosos se están levantando contra él, hay mucha oposición. Así que pareciera como que diera a entender el pasaje que el Señor se va a tomar un tiempo de descanso, o que quiere descansar y se va a una región fuera de Palestina o fuera de la Tierra Santa, y se va a una tierra de paganos, a Tiro y Sidón, que daba en el noroeste de la tierra de Palestina, donde hoy estaría más o menos situado el Líbano en este momento, ¿no? Por allí, por el norte de Israel. Y pareciera en el texto como que Jesús quiere descansar. Sin embargo, Dios o el Señor Jesús no hace nada por casualidad. Él se mueve siempre con un propósito, como dice, por ejemplo, en Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, dice que le era necesario pasar por Samaria. Así dice Juan capítulo 4. Es decir, que él no iba a Samaria de vacaciones, sino que iba a Samaria con el propósito de encontrarse con una mujer. Así que no me cabe duda de que el Señor va a Tiro y a Sidón no con el propósito de descansar, sino de tener un encuentro con esta mujer. Por lo cual tampoco me cabe duda de que si es la primera vez que estás en un lugar como este, si es la primera vez que estás en una iglesia, si es la primera vez que vas a escuchar una palabra de Dios, no te creas que el encuentro de esta mañana es un encuentro casual, sino que Dios quiere tener una cita con vos en esta mañana, hablarte, transformar tu vida y demostrarte cuánto te ama. Dice que el Señor se va a esta tierra porque había una mujer necesitada, una extranjera, una mujer indigna, una mujer que no le correspondía recibir los milagros del Señor, porque el Señor había venido a predicarle a los israelitas. Una pagana, una mujer que habitaba en un lugar donde se adoraba a Baal. Baal era la deidad principal. Pero esta mujer dice que escuchó que Jesús estaba por ahí y dijo: esta oportunidad no la voy a dejar pasar. Esta es mi oportunidad, la oportunidad para mi familia, la oportunidad para mi casa, la oportunidad para mi hija, la oportunidad de que esta realidad triste que nos envuelve cambie. Y aún en su indignidad, y aún en su pecado, y aún considerándose ella misma, sabiendo de que no le correspondía ser respondida a su oración, corre a los pies de Jesús y se postra delante de él. Dice la palabra de Dios que se postra delante de su presencia, reconociendo que la que necesitaba un milagro, la necesitada era ella, y que el único que podía sacar a su hija de la situación en la que estaba metida era el que estaba delante de sus ojos. Dice el texto que ella clama una y otra vez: Jesús, Señor, ten misericordia de mí. Mi hija
está gravemente endemoniada. El verbo que se utiliza en el original indica que esta mujer expresaba su necesidad de forma insistente y constante. Es decir, que no fue solo una oración y se quedó esperando. Es como que ella le decía al Señor una y otra vez: ten misericordia de mí, mi hija te necesita. Señor, ten misericordia de mí, mi hija está endemoniada. Señor, necesitamos que nos ayudes, ayúdanos en esta situación. El texto dice que insistentemente ella le pedía al Señor que la ayudara en su padecimiento. Ahora fíjense que dice: ten misericordia de mí, pero el milagro no era para ella. El milagro era para su hija. Ten misericordia de mi casa, porque en mi casa hay un problema. Señor, ven a mi hogar, ven a mi casa. Mi hija te necesita. Hay una paradoja que se presenta en los evangelios, para eso deberíamos leer una buena porción, porque Jesús viene de pelear y de discutir con los fariseos. Hay un aparente rechazo, especialmente en el evangelio de Marcos, acerca de Jesús y de su mensaje, y pareciera como que esta historia presenta un contraste, que mientras los que tenían la revelación, mientras los que tenían la palabra, los que esperaban al Salvador, lo rechazaban y no lo aceptaban, una mujer pagana, una mujer indigna, corre a Jesús en busca de ayuda. Algunos dicen que es un anticipo de que el evangelio no solo sería para Israel, sino que sería para todas las naciones, y que este es un anticipo de esa realidad. El problema que esta mujer estaba teniendo era que su hija estaba, dice, gravemente. No estaba solamente con algún demonio, estaba gravemente endemoniada. No es de extrañar que en una zona donde existía no solo una gran idolatría, sino que había culto a los demonios, donde el paganismo y la brujería eran moneda corriente, que una niña esté endemoniada no debería de sorprendernos, porque las cuestiones espirituales no son para tomarlas a la ligera, no son para tomarlas así nomás. Es decir, voy a la iglesia y me voy a curar el empacho. Voy a la iglesia y también de vez en cuando me hago tirar las cartas. Obviamente, nosotros somos creyentes maduros y de muchos años, pero hay gente que piensa: bueno, pruebo un poquito aquí y pruebo un poquito allá, a ver qué pasa. Las cuestiones espirituales no son tan simples, no son tan livianas, son extremadamente serias. Y es evidente que a esta mujer, su religión, su paganismo, sus ídolos, sus dioses, no pudieron ayudarla. Por el contrario, le habían empeorado la situación. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de presenciar o de ser testigo cuando una persona está bajo la influencia de Satanás. Es algo terrible, porque la persona no tiene control de su vida, de sus decisiones, de sus movimientos. Y para un padre ver a su hija en esta condición, me imagino que debe ser desesperante. Debe ser desesperante no saber qué hacer, porque no hay medicina, no hay oración, no hay médicos, no hay hechizos, no hay nada que pudiera ayudarla en esta situación. Hemos conocido no una sino varias situaciones donde personas, después de haber pasado por todas las alternativas, de haber ido a la medicina, de haber ido al cura, de haber llamado a los brujos, se acordaron de que tal vez el Señor era la respuesta, y ahí el Señor ha hecho el milagro de liberación y ha demostrado que Él sigue vigente y que Él puede seguir liberando endemoniados aún el día de hoy. Esta mujer es una mujer que insiste. Está con una profunda tristeza, como un alma en agonía, pero insiste: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame con mi hija. Aquellos que hemos tenido que correr a un hospital con uno de nuestros hijos por una enfermedad, por un accidente o por lo que fuera, sabemos la desesperación interior y la impotencia y los pensamientos que nos abordan. Quisiéramos nosotros estar ahí. Quisiéramos nosotros ser los que entran al quirófano. Quisiéramos nosotros ser los que están sufriendo. Pero ahí estaba esta mujer, no pudiendo ocupar el lugar de su hija, solamente pudiendo confiar en el Señor y que su oración sería respondida. La mujer confiesa y acepta
que su hija está con un grave problema espiritual. La mujer sirofenicia no esconde el mal de su hija, sino que lo reconoce y pide al Señor que la ayudara. No sirve de nada, mi hermano, cubrir, justificar, proteger, respaldar los errores o pecados de nuestros hijos o los nuestros. Es mucho mejor decir la verdad y correr a Jesús pidiendo misericordia. Hay padres que hemos visto a lo largo de nuestra vida con hijos que no están tomando buenas decisiones, que están alejándose de Dios, que no están haciendo lo correcto. Y la respuesta de los padres: es tan bonita mi hija, es tan trabajadora o tan trabajador, es tan cariñoso. Y probablemente sea cierto todo eso. Aunque es la mirada tierna y compasiva de un padre, probablemente sean trabajadores, buenos, cariñosos y todo lo demás, pero una mirada condicionada, tierna y amorosa de una madre o un padre puede empañar la realidad de lo más importante en la vida de un hijo, que es su necesidad de Dios. Y dejar de orar, y dejar de clamar, y dejar de pedir, porque al fin y al cabo mi hijo, mi hija es bonito, es bonita. Puede hacer que dejemos de orar por nuestros hijos, puede hacer que dejemos de orar por nuestro esposo, porque al fin y al cabo no es tan mala persona. No se trata de ser buena o mala persona, sino se trata de cuánto amamos o no al Señor. Una madre, un padre que tiene a su hijo lejos de Dios, debería ser como esta mujer sirofenicia, clamar todos los días: Señor, libera a mi hijo. Señor, trae paz sobre el corazón de mi hija. Señor, por favor, trae liberación sobre su mente. Señor, que un día te conozca. No debería cesar de pedir por la vida de su ser amado. Esta mujer no viene a Jesús diciéndole: mira, tiene un problemita mi hija. No, está gravemente endemoniada. Mateo nos dice en el capítulo 15 de que parecería como que Jesús al principio tiene una actitud poco feliz o poco elegante desde la mirada humana, pero obviamente que hay que leer toda la historia para entenderlo. Dice Mateo capítulo 15, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos para agregarle nafta al fuego, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Es decir, está molestando ya, sácatela de encima, Señor. Y él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ahora delante de él, diciendo: Señor, socórreme. Señor, socórreme. Jesús en un principio pareciera que no le presta atención, que hace silencio, que no emite palabra, como si no le interesara la necesidad de esta mujer. Una experiencia que la mayoría de nosotros hemos pasado, ¿no es cierto? Oramos y pareciera que el Señor no responde. Pareciera que no nos escucha, pareciera que estuviera haciendo silencio, pareciera que estuviera lejos, pareciera que el Señor no le interesa mi problema, pareciera eso, todo eso nos pareciera, ¿o no? ¿O solamente a mí me ha pasado? Muchas veces pareciera que el Señor está haciendo silencio, como en este caso. Los gritos de esta mujer se escuchaban de tal manera de que los discípulos dicen: sácatela de encima, Señor, está molestando, nos molesta escuchar sus gritos. O sea, no fue solamente un ruego, eran gritos de dolor: Señor, ayúdame. Viene dando gritos detrás de nosotros, dice. Menos mal que el Señor no escuchaba con regularidad a sus discípulos. Menos mal que el Señor sabía a quién escuchar, ¿no? Porque si ustedes recuerdan los evangelios, una vez quisieron prender fuego toda una aldea, ¿se acuerdan? Sí, oremos y que caiga fuego y que los prenda fuego los samaritanos. En otra oportunidad querían hacer callar un ciego que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En otra oportunidad se acercaron para convencerlo de que no vaya a la cruz. Imagínense qué muchachitos. Ahora quieren que expulse a esta mujer. No tienen ni siquiera misericordia, estos desgraciados. O sea, está llorando, está pidiendo, está clamando. Y ellos lo único que quieren es sacársela de encima y seguir adelante. El tercer punto y último de esta historia es que la perseverancia y la humildad a esta mujer le dieron fruto. Dice Marcos capítulo 7, vamos a volver al relato de Marcos. Abandonamos por un ratito el relato de Mateo 15 y nos vamos un ratito a Marcos 7. Dice: pero Jesús le dijo: deja primero, y quiero que preste atención a esto, deja primero,
no deja exclusivamente. No dice deja solamente. Dice deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo Jesús, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Gloria a Dios. Mateo capítulo 15 va a repetir esta historia un poco más breve, pero con algún otro detalle. Dice, respondiendo él, Jesús, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La primera respuesta de Jesús es aparentemente ruda. Primero el silencio, después le dice que no es para ella el milagro, no es para ella sino para otros, que no es correcto todavía dárselo a los perrillos en una ilustración acerca de los gentiles, de los que no pertenecían al pueblo de Dios. Pero ella responde con un atrevimiento y una osadía que es digna de admiración. Porque ella le dice algo así como, Señor, no quiero todo el pan, aunque sea quiero una miguita. Señor, no quiero, tal vez el pan todavía no me corresponda, pero yo sé que una migaja de tu gracia, yo sé que una miguita de tu amor, una miguita de tu misericordia puede cambiar la historia de mi familia. Es algo así como que no soy digna, Señor, yo lo sé que no soy digna de que me des ese pan. Yo sé quién soy. Sé quién soy, Señor. Yo soy una mujer que no te pertenece a tu pueblo. Soy una mujer que ha adorado toda la vida a deidades extrañas. Pero yo pido, Señor, aunque sea una migaja, porque una migaja alcanzará para mi milagro. Ella sigue postrada y clamando desde el suelo, humillada y adorando. Le dice a Dios, solo necesito una pequeña migaja, porque esa migaja será suficiente para mi milagro. Me hizo acordar, mientras estaba estudiando el pasaje, me hizo acordar la historia de Mateo capítulo 8, donde un centurión pide también al Señor y el Señor le dice, bueno, voy a ir a tu casa, y él le dice una palabra que fue digna de resaltar por parte del Señor. Le dijo, Señor, no hace falta que vayas a mi casa, una palabra tuya será suficiente para que mi criado sanara. Esa es la diferencia de lo que Dios puede hacer y de lo que nosotros podemos hacer. Una palabra del Señor, un encuentro con Dios puede cambiar completamente nuestra historia. Esta mujer nos muestra la perseverancia y la humildad que tenía. Siguió insistiendo frente a un aparente rechazo de parte del Señor. Los rechazos aparentes, y repito nuevamente la palabra aparente, a ella no la acobardaron. No la acobardó el silencio del Señor, no la acobardó que le dijeran que no era para ella los milagros, no la acobardó que los discípulos quisieran echarla, no la acobardó que el Señor la tratara con cierto desprecio al calificarla como parte de los gentiles o los perrillos. Ella no se ofende, ni está dispuesta a irse sin su milagro. Si se hubiera ofendido, se habría ido de aquel lugar con las manos vacías. Pero solo esperó la oportunidad y la misericordia del Señor para llevarse el milagro a su casa. A lo largo de mi vida he conocido personas que se ofenden tan rápido, abandonan por cualquier tontería, porque el hermano no les saludó, porque le dijeron algo que no les cayó bien. Personas que se ofenden tan fácilmente que lo único que demuestran es lo orgullosas que son. Personas que no se han dado cuenta de la inmensidad de nuestro pecado y de la inmensidad de la necesidad que tenemos de Dios. Que necesitamos su perdón, su misericordia, su salvación. Pero ahí están, alejándose y creyéndose con derecho de criticar
o de hablar mal hasta de Dios mismo. La respuesta de la mujer es humilde, es sorprendente, es una respuesta sabia. Ella toma el mismo argumento de Jesús para transformarlo en una bendición. Señor, aunque sea una amiguita será suficiente. Una perseverancia sin medida, una humildad increíble. Esta mujer creyó e insistió, e insistió, e insistió. Hasta que su hija, su casa, recibió el toque del Señor. Por esta razón voy a seguir insistiendo una y otra vez en cada mensaje que tenga la oportunidad de decirlo, en que necesitamos llevar a Jesús a nuestra casa y llevar a nuestra casa a Jesús. Llevar su palabra, sus promesas, su presencia para que nuestros hogares cambien. Porque lo peor que nos puede pasar es caer en el ejercicio religioso de lo dominical y estar lejos de Jesús, o que Jesús esté ausente de nuestros hogares. No van a cambiar nuestros hogares porque nos enojemos, porque gritemos, porque pongamos límites, porque señalemos los errores. Nuestros hogares van a cambiar el día que Jesús haga un milagro en nuestra vida y lo llevemos a casa. Debemos clamar y no dejar de clamar y no dejar de clamar. Jesús, toca el corazón de mi hija. Jesús, toca el corazón de mi hijo, toca el corazón de mi esposo, toca el corazón de mi esposa. Señor, están lejos de vos, se están equivocando. Clamo por ellos en el nombre de Jesús, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que el Señor haga el milagro. Este texto nos presenta todo lo que acabo de decir acerca de la humildad, de la perseverancia, del milagro. Pero también nos presenta una realidad que para muchos de nosotros es presente siempre. No hay límite en Dios para el que cree, para el que se acerca a Jesús. No hay límites físicos, ni intelectuales, ni raciales, ni ningún tipo de límite. Porque Jesús sigue siendo el mismo Dios lleno de amor, el sanador. Jesús sigue liberando endemoniados. Jesús sigue haciendo milagros el día de hoy. Él no ha cambiado y nunca cambiará. El mismo Jesús que estuvo con la mujer sirofenicia es el mismo Jesús que está en esta mañana en este lugar. Es el que está entre nosotros, es el que quiere convencernos de que lo necesitamos. La conciencia de la presencia de Dios en cada uno de nosotros y en medio de su pueblo es lo que distingue nuestra fe. Nosotros no adoramos a un Dios lejano, nosotros adoramos al Dios más cercano, al que está cerca nuestro, al que está al más íntimo, al que mejor nos conoce. Pero no solo eso, sino que el Jesús que tuvo misericordia de aquella mujer, el que tuvo misericordia de los ciegos, de los paralíticos, de los leprosos, cambiando su realidad de una forma espectacular, es el mismo Jesús que quiere cambiar nuestra historia hoy. Es el mismo Jesús que quiere cambiar la historia de tu familia. Es el mismo Jesús que quiere cambiar la historia de tus hijos, de tu matrimonio, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres. Es el mismo Jesús. Solo tenés que tener la actitud de esta mujer. Perseverancia y humildad. Perseverancia y humildad. No dejes de esperar. No dejes de clamar. No te apartes de su lado. Sigue esperando y clamando hasta que el Señor responda tu oración, aunque hoy lo único que escuches sea su silencio. No dejes de clamar y de esperar, porque Dios es fiel y nunca nos dejará ni nos desamparará. El Señor nunca nos abandonará. ¿Cómo crees que regresó esa mujer a su casa? ¿Cómo crees que regresó cuando el Señor le dijo: mujer, tu fe es grande? Mujer, tu fe ha obtenido respuesta. Vuelve a tu casa porque tu hija ya no está más endemoniada. ¿Cómo crees que volvió? ¿Cómo volverías vos? Bueno, no había moto en esa época, así que ni auto. Pero yo me la imagino corriendo por ver a su hija,
ahora ya libre, ahora ya bendecida, ahora ya sin problemas, ver a su hija abrazada por el amor de Dios. ¿Cómo crees que volvió? Volvió corriendo a su casa, abrazó a su hija, la amó, lloró con ella y le dijo: me encontré con Jesús, Jesús es real, el que ha hecho el milagro ha sido Jesús y a Él sea toda la gloria. ¿Cómo vamos a regresar nosotros a nuestros hogares en esta mañana? ¿Cómo vamos a volver nosotros a casa en esta mañana? Dios te ha hablado en esta mañana que no bajes tus brazos, que sigas clamando por tu familia. Dios habló de que no hay endemoniado que el Señor no pueda liberar. Te lo aseguro, hasta el gadareno que estaba enajenado, que no hay situación que el Señor no pueda cambiar, que no hay corazón que el Señor no pueda tocar, que la oración de alguien que clama y que cree, el Señor la responde. Y en el camino de su silencio está haciendo algo en nuestro propio corazón. En el camino de su silencio el Señor nos está haciendo crecer en nuestra fe. Nos está ayudando a madurar en nuestra fe. El Señor nos está ayudando a crecer. ¿Cómo vamos a volver a casa? Con la expectativa de que este encuentro con Jesús de este sábado o de este día va a cambiar la realidad de mi casa. Yo no voy a bajar los brazos. Voy a seguir clamando y voy a seguir orando hasta ver el milagro dentro de mi hogar. Hasta ver el milagro dentro de mi hogar. Hasta que mi casa sea transformada. Hasta que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres conozcan el amor de Dios. No voy a bajar los brazos, aunque tal vez crea que soy indigno de recibir la respuesta del Señor. La mujer no se acercó a Jesús por su dignidad. Era la más indigna de todas. Se acercó confiando en su gracia. Se acercó confiando en su amor. Se acercó confiando en su misericordia. Y es la manera en la cual el Señor espera que nosotros nos acerquemos a Él. Amén. Cerra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias.